El aire en las oficinas de innovaciones globales S.A. vibraba con una mezcla de expectación nerviosa y el apenas disimulado temor que siempre acompaña la llegada de un nuevo líder. Adrián Torres, el flamante director ejecutivo, el CEO prodigio de 35 años fichado a golpe de talonario de una consultora internacional de renombre, había irrumpido esa mañana de lunes con la energía de un huracán digital, joven, impecablemente vestido con un traje de diseño que susurraba exclusividad y con la última tableta de alta gama bajo el brazo. Representaba la antítesis de su predecesor, don Armando Villa, un hombre que había dirigido la empresa con la parsimonia de un patriarca durante las últimas 3 décadas. Adrián Torres era el heraldo de una nueva era, o al menos así se presentaba. Su currículum brillaba con jerga tecnológica, transformación digital, sinergias disruptivas, escalabilidad ágil. Su sonrisa era amplia y carismática, pero sus ojos, de un azul acerado, no dejaban lugar a dudas sobre la ambición implacable que lo impulsaba. Prometía modernizar innovaciones globales, sacudir sus cimientos supuestamente anquilosados y catapultarla a la vanguardia del siglo XXI. Le gustara a quien le gustara. Esa primera semana, convocó a una reunión general con los jefes de departamento en la sala de juntas principal, un espacio que aún olía a la caoba y el cuero preferidos por don Armando. Adrián, sin embargo, prefirió permanecer de pie, moviéndose con la soltura de un conferenciante de TED Talk, su voz proyectándose con una confianza que rozaba la arrogancia. Señores, señoras, comenzó, paseando su mirada por los rostros expectantes. El pasado es historia. Innovaciones globales tiene un futuro brillante, pero solo si abrazamos el cambio radical. La era de los informes en papel, de los procesos manuales, de la toma de decisiones basada en la intuición, ha terminado. A partir de hoy, todo será datos, algoritmos, eficiencia digital. Implementaremos el nuevo sistema ERP Quantum Flux en todas las áreas. La información en tiempo real será nuestro mantra. Muchos asintieron con entusiasmo, especialmente los más jóvenes, ansiosos por ver sangre nueva y métodos frescos. Otros, los veteranos, intercambiaron miradas discretas, una mezcla de escepticismo y la resignación de quienes han visto pasar muchas revoluciones corporativas. Entre estos últimos se encontraba Elías Sandoval, el contador jefe de la empresa. Un hombre que superaba los 60 años, de cabello cano y ralo, gafas de montura metálica que resbalaban ocasionalmente sobre el puente de su nariz, y un aire de meticulosidad casi monacal. Su pequeño despacho, en un rincón tranquilo del departamento de finanzas, era un santuario de orden analógico. Filas de libros contables, encuadernados en piel oscura y con los lomos dorados por el tiempo, ocupaban las estanterías. Su escritorio, de roble macizo, estaba despejado salvo por un grueso libro mayor abierto, una calculadora de cinta que aún funcionaba a la perfección, y una colección de estilográficas cuidadosamente alineadas. No había ordenador a la vista, aunque sabía usar el sistema antiguo de la empresa para las tareas imprescindibles. El nuevo Quantum Flux era para él, hasta ahora, una nebulosa interfaz llena de promesas vacías y errores ocultos. Elías había dedicado más de 40 años de su vida a innovaciones globales. Conocía cada partida, cada cuenta, cada transacción significativa de la empresa como si fuera la palma de su mano. Había visto crecer la compañía desde sus modestos inicios hasta convertirse en un referente en su sector. Todo bajo la atenta mirada de don Armando, quien siempre había valorado su prudencia y su infalible precisión. La reunión continuó con Adrián Torres, exponiendo sus planes con una velocidad vertiginosa, salpicando su discurso con anglicismos y acrónimos que dejaban perplejos a más de uno. Luego, llegó el momento de las preguntas, o más bien, de las interpelaciones del nuevo CEO. Departamento de Finanzas, dijo Adrián, fijando su mirada en el grupo donde se encontraba Elías. Necesito una proyección de flujo de caja para el próximo trimestre,
considerando una reducción del 20% en gastos operativos y un incremento del 15% en la inversión en marketing digital. Y la quiero en mi tableta antes de que termine esta reunión. Un silencio incómodo se instaló en la sala. El director financiero, un hombre más joven que Elías pero igualmente desconcertado por la exigencia inmediata, balbuceó algo sobre la necesidad de procesar los datos en el sistema. Adrián sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Procesar? ¿En qué? ¿En ábacos? ¿O acaso siguen usando tablillas de arcilla? Su mirada se posó directamente en Elías Sandoval, quien, sintiéndose aludido, había comenzado a hacer anotaciones rápidas en una libreta, su mente ya trabajando con las cifras que conocía de memoria y los porcentajes indicados. Señor Sandoval, continuó Adrián, su tono ahora cargado de una condescendencia apenas velada. He oído que usted es una institución aquí, el guardián de los libros. ¿No es así? Algunos de los más jóvenes, aduladores del nuevo CEO, soltaron risitas serviles. Elías levantó la vista, sus ojos tranquilos encontrándose con los del impaciente directivo. Sí, señor Torres. He trabajado con las finanzas de esta empresa durante muchos años, y supongo que sigue llevando las cuentas con pluma y tintero. ¿Verdad?, inquirió Adrián, con una sonrisa burlona. Dígame, don Elías, ¿cuánto tardaría usted, con sus métodos tradicionales, en darme esa proyección? ¿Una semana? ¿2? La humillación era pública, palpable. Elías sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la compostura que tantos años de disciplina le habían enseñado. Podría darle una estimación bastante precisa en unos 15 o 20 minutos. Señor Torres, respondió con voz serena, basándome en los balances consolidados y los presupuestos aprobados. Para una cifra exacta con el nuevo software, dependerá de si los datos han sido migrados correctamente y si la parametrización del sistema es la adecuada, lo cual, hasta donde sé, aún está en proceso. Adrián Torres soltó una carcajada que resonó en la sala. 15 minutos. Estimación, señor Sandoval. En 15 minutos el mercado puede haber cambiado 3 veces. Necesitamos agilidad, precisión digital, tiempo real. Eso es lo que Quantum Flux nos dará. Veo que tendremos que acelerar su adaptación tecnológica, o quizás considerar otras opciones para el departamento. La amenaza era implícita pero clara. Elías bajó la mirada hacia su libreta, donde ya había esbozado los cálculos principales. Sabía que su estimación sería mucho más fiable, en ese momento, que cualquier cifra arrojada por un sistema nuevo y aún no probado, especialmente uno implementado con la prisa y la superficialidad que parecía caracterizar al nuevo CEO. Pero guardó silencio, soportando la oleada de vergüenza y la preocupación que comenzaba a anidar en su pecho. No era la ofensa personal lo que más le dolía, aunque el desprecio público había sido amargo. Era la ceguera arrogante de Adrián Torres, su fe ciega en una tecnología que no comprendía del todo, y su desdén por la experiencia y el conocimiento acumulado que él y otros como él representaban. La reunión terminó poco después, con Adrián impartiendo más directivas y promesas de un futuro digitalizado y glorioso. Los asistentes se dispersaron, algunos comentando con excitación los cambios que se avecinaban, otros, como Elías, con un peso en el corazón. De regreso en su pequeño despacho, rodeado por la silenciosa compañía de sus libros contables, Elías Sandoval se sentó en su viejo sillón de cuero. El eco de la risa de Adrián Torres y sus palabras despectivas aún flotaban en el aire. Miró las hileras de números escritos con su caligrafía pulcra y precisa. Cada asiento un testimonio de la historia financiera de Innovaciones Globales, con sus triunfos, sus crisis, sus secretos. Durante 40 años, él había sido el fiel guardián de esa historia, el garante de su exactitud. Ahora, un joven impetuoso, armado con la última tecnología y una arrogancia sin límites, amenazaba con barrerlo todo, con reemplazar la sabiduría acumulada por la velocidad superficial de los algoritmos.
Una chispa de preocupación, más profunda que la simple ofensa personal, se encendió en los ojos de Elías. No temía, por supuesto. A su edad, la jubilación era una opción. Temía por la empresa, por el legado de don Armando, por la integridad de las cifras que tan celosamente había custodiado. Porque Elías Sandoval sabía algo que Adrián Torres, en su deslumbrante modernidad, ni siquiera sospechaba que a veces los viejos libros, los métodos tradicionales, guardaban verdades y poderes que ninguna nueva tecnología podía replicar ni borrar, y en uno de esos libros, o quizás en un documento olvidado en el fondo de un cajón, residía una de esas verdades, una verdad que, si se manejaba con imprudencia, podría tener consecuencias imprevistas. Chuong 2. La transformación digital pregonada por Adrián Torres se abatió sobre innovaciones globales A, con la sutileza de una apisonadora. En cuestión de semanas, el nuevo sistema ERP Quantum Flux se convirtió en el alfa y omega de todas las operaciones. O al menos, esa era la directriz. Se organizaron cursillos de capacitación apresurados. Manuales en línea con interfaces confusas reemplazaron los procedimientos establecidos. Y un ejército de jóvenes consultores externos, con trajes tan impecables como su jerga tecnológica, pululaban por los pasillos, hablando de optimización de flujos de trabajo y sinergias de datos en la nube. El resultado inmediato, para muchos, fue el caos. Informes que antes tomaban horas ahora requerían días de lucha con el nuevo software, que presentaba errores inexplicables, incompatibilidades con sistemas heredados y una alarmante tendencia a perder información si no se seguían al pie de la letra una serie de pasos arcanos que parecían cambiar cada día. Adrián Torres, sin embargo, atribuía cualquier contratiempo a la resistencia al cambio de los empleados más veteranos o a una curva de aprendizaje natural. Su fe en la tecnología era inquebrantable, mesiánica. Paralelamente a la implantación tecnológica, comenzó la reestructuración humana. Varios jefes de departamento y empleados con décadas de servicio en la empresa recibieron generosas ofertas de jubilación anticipada, presentadas con la sonrisa depredadora de tiburones corporativos. Aquellos que osaron cuestionar la nueva dirección o mostraron dificultades para adaptarse al ritmo frenético impuesto por Torres, encontraron sus responsabilidades mermadas, sus opiniones ignoradas, o fueron reasignados a proyectos sin futuro. Una forma elegante de empujarlos hacia la puerta de salida. El mensaje era claro: o te subías al tren de alta velocidad de Adrián Torres, o te quedabas varado en la estación del olvido. Elías Sandoval sintió la presión de manera directa. Aunque su puesto de contador jefe aún no había sido formalmente cuestionado, Adrián no perdía oportunidad para recordarle su desfase tecnológico. Don Elías, le dijo un día, con esa falsa amabilidad que ya se había vuelto su sello. He estado revisando las métricas de adopción del Quantum Flux en su departamento, y debo decir que son decepcionantes. Quizás la carga de trabajo es demasiada para usted a estas alturas de su carrera. ¿Ha considerado un merecido descanso? La empresa estaría dispuesta a ofrecerle un paquete de retiro muy favorable. Elías, que había pasado la noche anterior revisando manualmente las cifras de cierre de mes porque el Quantum Flux arrojaba balances que simplemente no cuadraban con la realidad histórica de la empresa, respondió con su habitual serenidad: agradezco su consideración, señor Torres, pero mientras pueda ser útil a innovaciones globales, mi deseo es continuar sirviendo. En cuanto al nuevo sistema, aún estamos detectando algunas inconsistencias que requieren una verificación manual exhaustiva para garantizar la integridad de nuestros informes financieros. La palabra inconsistencias pareció irritar a Adrián. Inconsistencias, don Elías, o la incapacidad de interpretar correctamente los datos que el sistema arroja con una precisión milimétrica. La tecnología no miente. Los errores suelen estar en el factor humano. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó, dejando a Elías con una amarga sensación de impotencia y una creciente alarma.
Porque Elías Sandoval, con su obsoleta costumbre de revisar cada asiento, de cotejar cada cifra con los libros mayores que guardaban la memoria financiera de la empresa, había comenzado a ver sombras donde otros solo veían el brillo de la modernidad, pequeñas discrepancias al principio, atribuibles quizás a errores de migración de datos. Pero luego, patrones más preocupantes, proyecciones de ingresos infladas artificialmente basadas en algoritmos optimistas del Quantum Flux, que no se correspondían con los ciclos de venta históricos, gastos operativos diferidos o reclasificados de maneras que embellecían los informes a corto plazo, pero que ocultaban posibles problemas futuros, y la aparición de nuevas cuentas y transacciones relacionadas con empresas de reciente creación, supuestamente socios estratégicos en nuevas y audaces inversiones disruptivas que Adrián había anunciado con bombo y platillo en reuniones con inversores. El control financiero, antes un proceso colegiado con múltiples niveles de revisión, se estaba centralizando peligrosamente en manos de Adrián y su círculo de confianza. Un grupo de jóvenes asesores tan deslumbrados por la tecnología como su líder, y con poca o ninguna experiencia en las complejidades reales del negocio de innovaciones globales. Las decisiones se tomaban a velocidad de vértigo, basadas en los dashboards en tiempo real del Quantum Flux, sin la debida diligencia, sin el análisis sosegado que siempre había caracterizado la gestión financiera de la empresa. Elías intentó, en varias ocasiones, expresar sus preocupaciones de manera discreta al director financiero, un hombre llamado Esteban Garcés, quien, aunque más joven que Elías, aún conservaba un mínimo de prudencia. Pero Garcés, temeroso de contrariar al nuevo CEO y de poner en peligro su propia carrera, se limitaba a escuchar con nerviosismo y a prometer que revisaría esos asuntos, promesas que rara vez se materializaban. Son los nuevos tiempos. Elías, le dijo Garcés en una ocasión, con un suspiro. Adrián Torres tiene el respaldo total del Consejo de Administración. Quieren resultados rápidos, innovación, crecimiento exponencial. Tus métodos, aunque fiables, son demasiado lentos para esta nueva dinámica. Intenta adaptarte, o te pasarán por encima. Adaptarse. Para Elías, adaptarse no significaba cerrar los ojos a las irregularidades, ni aceptar como dogma las cifras dudosas de un software nuevo. Significaba seguir haciendo su trabajo con la misma integridad y meticulosidad de siempre, aunque fuera en la sombra, aunque sus esfuerzos fueran despreciados. Una tarde, mientras la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Elías permanecía en su despacho, la luz de su flexo iluminando las páginas de un libro mayor abierto. Comparaba las cifras con un informe impreso del Quantum Flux que le había costado horas generar. Las diferencias eran sutiles, pero persistentes, como una melodía desafinada en una orquesta que solo un oído entrenado podía percibir. Eran esas pequeñas sombras en los balances las que más le preocupaban, porque sabía que las grandes catástrofes financieras a menudo comenzaban con pequeños desvíos, con omisiones insignificantes que iban creciendo hasta volverse incontrolables. Mientras sus dedos recorrían las hileras de números, su mente viajó en el tiempo. Recordó a don Armando Villa, el fundador de Innovaciones Globales, un hombre visionario pero también profundamente ético. Don Armando había confiado en él ciegamente, no solo como contador, sino como consejero y custodio de la integridad de la empresa. Fue entonces cuando Elías recordó algo que había permanecido dormido en un rincón de su memoria durante muchos años. Un encargo especial, una responsabilidad que don Armando le había conferido poco antes de jubilarse, en un momento en que ya se vislumbraban cambios en el panorama accionarial y la posible llegada de directivos más agresivos y menos escrupulosos. Se levantó de su sillón y se dirigió a un viejo archivador metálico que había resistido todas las modernizaciones de la oficina. Abrió el último cajón, el que siempre mantenía cerrado con llave, y del fondo extrajo una carpeta de cartón grueso, de un color amarillento por el paso del tiempo. No tenía ninguna etiqueta visible, ningún rótulo que indicara su contenido. Con manos cuidadosas,
casi reverentes. Elías Sandoval depositó la carpeta sobre su escritorio. No la abrió de inmediato. Solo la contempló durante unos instantes, sintiendo el peso de la promesa que había hecho a don Armando tantos años atrás. Una promesa de lealtad, no a una persona, sino a los principios sobre los que se había fundado Innovaciones Globales. Una promesa de proteger la empresa, incluso de aquellos que, desde dentro, pudieran amenazar su estabilidad o su honor. Dentro de esa carpeta, lo sabía, descansaba un documento. Un solo documento que don Armando le había entregado con instrucciones muy precisas sobre su custodia y su posible uso. Un documento que, en las manos equivocadas o revelado en el momento inoportuno, podría ser irrelevante, pero en las circunstancias adecuadas. Y Elías sentía en sus entrañas que esas circunstancias podrían estar acercándose peligrosamente. Ese mismo papel tenía el poder de cambiar el curso de la historia de la empresa. Elías suspiró profundamente. La modernización forzada de Adrián Torres no solo estaba barriendo con los viejos métodos, estaba abriendo la puerta a riesgos que el joven CEO, en su arrogancia tecnológica, era incapaz de ver, y él, Elías Sandoval, el viejo contador anclado en sus libros y sus principios, podría ser el único que tuviera la llave para evitar el desastre. La sombra de ese documento olvidado se proyectaba ahora sobre el futuro incierto de Innovaciones Globales S.A., tan densa y ominosa como las que comenzaban a aparecer en sus balances. Chuong 3. Elías Sandoval deslizó sus dedos temblorosos sobre la superficie áspera de la carpeta de cartón. El silencio de su pequeño despacho parecía haberse adensado, cargado con el peso de los años y de las decisiones no tomadas. Con un suspiro que pareció arrastrar consigo décadas de lealtad y servicio, abrió la carpeta. Dentro, cuidadosamente preservado en una funda de plástico transparente, había un único documento, varias páginas de papel grueso, amarillento en los bordes, cubierto con una caligrafía elegante y firme, y sellado con el antiguo logotipo de Innovaciones Globales S.A. y la firma inconfundible de don Armando Villa. No era un testamento en el sentido legal tradicional, ni un anexo secreto a las actas constitutivas que pudiera encontrarse en los registros públicos. Era algo mucho más personal y, a la vez, potencialmente más poderoso en las circunstancias adecuadas, un mandato fiduciario de salvaguarda y continuidad de principios fundacionales. El lenguaje era formal, casi arcaico, pero su intención era cristalina. El documento establecía que un paquete significativo de acciones, las acciones del fundador, que don Armando había retenido personalmente y que se creían simplemente parte de su patrimonio personal heredado por su familia lejana y desinteresada en la empresa, estaba en realidad depositado en un fideicomiso discreto. Dicho fideicomiso se activaría bajo condiciones muy específicas, detalladas en el mandato principalmente. Si la dirección de la empresa emprendía acciones que pusieran en riesgo existencial e irresponsable la viabilidad a largo plazo de la compañía, o que traicionaran flagrantemente los principios éticos y de prudencia financiera sobre los que don Armando había construido Innovaciones Globales. Y el fiduciario único, el hombre encargado de determinar si esas condiciones se cumplían y de ejercer los derechos de voto extraordinarios asociados a ese paquete de acciones, derechos que podían llegar a vetar decisiones del Consejo o incluso forzar una revisión de la dirección ejecutiva. No era otro que Elías Sandoval. Elías recorrió con la mirada las cláusulas que tan bien conocía. Aunque no las había releído en años, recordaba, como si fuera ayer, el día en que don Armando, ya anciano y con la salud declinante, lo había convocado a su despacho privado, el mismo que ahora ocupaba Adrián Torres con su aura de modernidad implacable. Flashback. Don Armando Villa, apoyado en su bastón de ébano, miraba por la ventana con una expresión melancólica. Elías, entonces un hombre en la plenitud de sus 40, esperaba en silencio. Elías, amigo mío. Había comenzado don Armando. Su voz un poco más débil, pero aún con el timbre de la autoridad y la calidez que lo caracterizaban.
He dedicado mi vida a esta empresa. No es solo un negocio para mí, es un legado, una familia, y me preocupa el futuro. Había hablado de los nuevos tiempos, de la codicia creciente en el mundo corporativo, del peligro de que innovaciones globales cayera en manos de gente que solo viera cifras y no personas, que sacrificara la estabilidad a largo plazo por beneficios efímeros. He visto tu lealtad, Elías, tu integridad inquebrantable, tu profundo conocimiento de esta casa. Eres uno de los pocos en quien confío ciegamente para proteger su alma cuando yo ya no esté. Entonces, le había mostrado el documento, explicándole su propósito con voz solemne. No es para que te conviertas en el dueño, ni para que interfieras en la gestión diaria mientras las cosas vayan razonablemente bien, había aclarado don Armando. Es un freno de emergencia, un último recurso. Solo si ves que la empresa se encamina al desastre por la imprudencia o la deshonestidad de quienes la dirijan. Solo entonces. Te pido que uses este poder que te confiero. Es una carga pesada, lo sé, pero no se me ocurre nadie más capaz de llevarla con la discreción y la sabiduría necesarias. Elías, abrumado por la confianza depositada en él, había intentado declinar. Don Armando, es un honor demasiado grande. No estoy seguro de merecerlo, ni de ser capaz. Pero el fundador lo había interrumpido con una sonrisa cansada. No te pido que seas un héroe, Elías. Solo te pido que seas tú mismo un hombre bueno y prudente. Prométeme que velarás por innovaciones globales, que usarás esto solo si tu conciencia te dicta que es absolutamente indispensable para salvarla de la ruina o la deshonra. Con la voz embargada por la emoción, Elías había dado su palabra, una promesa silenciosa, sellada no con tinta, sino con el respeto y el afecto que sentía por aquel hombre que había sido más que un jefe, un mentor. De vuelta al presente, Elías Sandoval cerró la carpeta con delicadeza. La promesa seguía viva, tan nítida como el día en que fue hecha. Durante años, el documento había sido solo eso, un recuerdo, una responsabilidad latente que esperaba nunca tener que activar. Habían pasado otros directores tras la jubilación de don Armando, algunos más competentes que otros, pero ninguno había puesto la empresa en un peligro tal que justificara desvelar el secreto. Hasta ahora, Adrián Torres, con su modernización forzada, estaba llevando a innovaciones globales por un camino que a Elías le parecía cada vez más temerario. La semana siguiente a la humillación pública en la sala de juntas, el nuevo CEO anunció, en un comunicado interno lleno de optimismo y gráficos generados por Quantum Flux, la adquisición de Zephyr Tech, una startup de inteligencia artificial con muchas promesas pero sin un producto comercializable probado y con unas pérdidas acumuladas alarmantes. La operación se financiaría, en gran parte, mediante la emisión de nueva deuda, apalancando peligrosamente a la empresa. Es una inversión estratégica en el futuro, proclamó Adrián en una videoconferencia con los empleados. Zephyr Tech nos posicionará como líderes en la nueva economía digital. Aquellos que solo ven el riesgo y no la oportunidad. Simplemente no entienden la innovación disruptiva. Su mirada pareció buscar a Elías a través de la pantalla, como si el comentario fuera una pulla directa. Elías, desde su despacho, analizó los pocos datos financieros disponibles de Zephyr Tech. Las cifras eran aterradoras. La startup quemaba efectivo a un ritmo vertiginoso, y su tecnología, aunque conceptualmente interesante, estaba lejos de ser una realidad aplicable a los negocios de innovaciones globales. Intentó expresar sus reservas en un memorando detallado que envió a Esteban Garcés, el director financiero, y con copia al propio Adrián Torres. En él, desglosaba con su habitual precisión los riesgos financieros de la adquisición, la debilidad de los flujos de caja proyectados por Quantum Flux para justificarla, y el impacto negativo en la calificación crediticia de la empresa. La respuesta de Adrián Torres no se hizo esperar. No fue un memorando, ni una llamada. Fue una convocatoria a su despacho. «Don Elías»,
comenzó Adrián, sin siquiera invitarlo a sentarse, su voz destilando una frialdad cortante. He leído su análisis, o debería decir, su intento de sabotear una de las iniciativas más importantes de mi gestión. Apoyó los nudillos sobre su escritorio de diseño minimalista. Entiéndalo de una vez: sus métodos, sus miedos, su visión anticuada del negocio, ya no tienen cabida aquí. Innovaciones Globales va a avanzar, con usted o sin usted. Si no puede subirse al tren de la innovación, quizás debería considerar seriamente mi oferta de jubilación anticipada. Sería lo mejor para todos. La amenaza era directa, brutal. Elías lo miró fijamente. La procesión de humillaciones y desprecios haciendo mella en su legendaria paciencia. Señor Torres, respondió, su voz sorprendentemente firme. Mi única intención es proteger los intereses de esta empresa, como he hecho durante más de 40 años. Y mi análisis se basa en hechos y cifras, no en miedos. La adquisición de Zephyr Tech, en las condiciones actuales, es una apuesta extraordinariamente arriesgada que podría tener consecuencias catastróficas. Adrián sonrió con desdén. Consecuencias catastróficas. ¿Oportunidades exponenciales? Don Elías, usted ve el vaso medio vacío. Yo lo veo rebosante de potencial. Y yo soy quien toma las decisiones aquí. Así que le sugiero que se limite a procesar los asientos que le correspondan y deje la estrategia a quienes entendemos el siglo XXI. Elías salió del despacho del CEO con el corazón apesadumbrado y una creciente sensación de urgencia. La arrogancia de Adrián no solo era insultante, era peligrosa. Estaba jugando con el futuro de la empresa, con el sustento de cientos de empleados, basándose en proyecciones dudosas de un software nuevo y en su propia e ilimitada soberbia. Esa noche, en la soledad de su hogar, Elías Sandoval volvió a sacar la carpeta amarillenta. Releyó el mandato fiduciario de don Armando. Las palabras del fundador resonaban en su mente. Solo si ves que la empresa se encamina al desastre por la imprudencia o la deshonestidad. La imprudencia de Adrián era manifiesta. Y la deshonestidad. Aún no tenía pruebas de ello, pero la forma en que se manipulaban las proyecciones, la opacidad de algunas de las nuevas inversiones estratégicas, comenzaban a generar en Elías una sospecha cada vez más oscura. Su lealtad estaba siendo puesta a prueba de la forma más dura imaginable. Lealtad a la memoria y los principios de don Armando. Lealtad a la empresa que era su vida, contra la obediencia debida al CEO en funciones. La decisión de usar el documento era aterradora. Implicaría un enfrentamiento directo, un posible escándalo, la ruptura definitiva con la discreción que siempre había caracterizado su vida. Pero la alternativa, permanecer en silencio mientras Adrián Torres conducía a Innovaciones Globales hacia el precipicio, era aún más impensable. La promesa silenciosa que había hecho a su mentor pesaba sobre él como una montaña. La adquisición de Zephyr Tech, lejos de ser el triunfo instantáneo que Adrián Torres había pregonado, comenzó a mostrar sus fisuras casi de inmediato, aunque éstas eran hábilmente maquilladas por el equipo de relaciones públicas del CEO y los informes edulcorados generados por Quantum Flux. Adrián, sin embargo, cabalgando sobre una ola de optimismo fabricado y el aplauso de inversores incautos deslumbrados por su jerga futurista, no se detuvo a consolidar ni a evaluar. En su mente, el éxito era una droga que exigía dosis cada vez mayores. Apenas un mes después de la integración formal de la ruinosa startup de inteligencia artificial, y mientras los números reales de Zephyr Tech eran un secreto celosamente guardado, incluso para muchos directivos, Adrián anunció su siguiente gran jugada, una oferta pública de adquisición hostil por Soluciones Concordia, una empresa rival mucho más grande, tradicional y, hasta hacía poco, financieramente sólida. El plan era audaz hasta la temeridad, endeudar masivamente a Innovaciones Globales para financiar la compra, con la promesa de que las sinergias y la transformación digital de Concordia, bajo su liderazgo, generarían beneficios estratosféricos.
Es el momento de ser audaces, de redefinir el mercado, exclamó Adrián en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Su voz vibrante de una confianza que Elías Sandoval, presente en calidad de contador jefe para responder a posibles preguntas financieras, reconoció como el preludio de la insensatez. Concordia es un gigante dormido. Con nuestra tecnología y nuestra visión, la convertiremos en un cohete. Elías había pasado las 2 semanas previas analizando la propuesta, trabajando hasta altas horas de la noche en su pequeño despacho, sus libros mayores abiertos junto a la pantalla, donde intentaba descifrar los opacos informes de Quantum Flux sobre la viabilidad de la operación. Su conclusión era aterradora: la adquisición, en los términos propuestos por Adrián, era un suicidio financiero. La deuda a asumir sería insostenible. Las proyecciones de sinergias eran absurdamente optimistas, y la capacidad de innovaciones globales para digerir una empresa del tamaño de Concordia era, sencillamente, inexistente. Preparó un informe exhaustivo, de más de 50 páginas, con gráficos hechos a mano, comparativas históricas y un análisis de ratios financieros que dejaba poco lugar a dudas sobre el desastre que se avecinaba. Lo presentó a Esteban Garcés, el director financiero, quien lo recibió con una palidez visible. Elías, esto es alarmante, admitió Garcés en voz baja, después de hojear el informe en la privacidad de su oficina. Pero Adrián está completamente convencido. Tiene el apoyo de los nuevos miembros del Consejo, los que él mismo ha traído. Si presento esto, mi cabeza rodará. Esteban, replicó Elías con una gravedad inusual, no se trata de nuestras cabezas, sino del futuro de la empresa, del sustento de miles de familias. Es nuestro deber advertir del peligro, independientemente de las consecuencias personales. A regañadientes, Garcés aceptó adjuntar un resumen del informe de Elías a la documentación para el Consejo, aunque suavizando considerablemente sus conclusiones. Cuando llegó el momento de la reunión, y Adrián Torres presentó su plan con fuegos artificiales y promesas grandilocuentes. La mención del análisis de Elías fue breve y despectiva. Sí, he visto el estudio del señor Sandoval, dijo Adrián con una sonrisa condescendiente, sin siquiera mirar al contador. Un ejercicio de contabilidad creativa del siglo pasado, lleno de miedos infundados y una total incomprensión de las dinámicas del mercado actual. Agradecemos su prudencia, don Elías, pero esta empresa necesita visión de futuro, no anclas en el pasado. Varios consejeros, los más jóvenes y afines a Torres, rieron la ocurrencia. Elías sintió la humillación, pero más aún, sintió el frío abrazo del miedo por el destino de innovaciones globales. Fue en esos días de creciente tensión cuando una figura inesperada se acercó a Elías. Isabel Vega era una joven analista de datos, recién graduada con honores y fichada por Adrián como parte de su revolución digital. Inicialmente, Isabel había estado fascinada por la energía y la visión de Torres, y por las promesas de Quantum Flux. Pero a medida que trabajaba con el sistema, su brillantemente analítica comenzó a detectar las mismas inconsistencias que Elías había señalado. Veía cómo las proyecciones se inflaban artificialmente, cómo los algoritmos parecían diseñados para ofrecer siempre el resultado más optimista, independientemente de la realidad de los datos brutos. Había intentado comunicar sus hallazgos a su supervisor directo, un joven tecnócrata ascendido rápidamente por Adrián, pero solo había recibido una advertencia velada para que no buscara problemas donde no los había y se limitara a confiar en el sistema. Desilusionada y preocupada, Isabel había observado a Elías Sandoval desde la distancia. Veía al viejo contador trabajando hasta tarde, rodeado de sus libros, comparando cifras con una paciencia infinita. Había escuchado los comentarios despectivos de Adrián y sus acólitos, pero también había percibido la solidez silenciosa del anciano, la sabiduría que emanaba de sus décadas de experiencia. Una tarde, armándose de valor, Isabel se acercó al despacho de Elías. «Don Elías», dijo con timidez, «¿puedo hablar con usted un momento?
sobre Quantum Flux? Elías la miró con sorpresa, pero con su habitual cortesía, la invitó a sentarse. Isabel, con la voz entrecortada al principio, le expuso sus dudas, sus hallazgos sobre la manipulación de los algoritmos, sobre la forma en que el sistema parecía diseñado para ocultar riesgos y magnificar supuestos éxitos. Mientras la escuchaba, Elías sintió una oleada de alivio y, a la vez, de renovada preocupación. No estaba solo en sus sospechas, y el hecho de que una joven tan inteligente y familiarizada con la nueva tecnología confirmara sus temores, le daba aún más peso a la gravedad de la situación. «Señorita Vega», dijo Elías cuando ella terminó, «lo que me cuenta es muy serio, y coincide, lamentablemente, con mis propias observaciones. A partir de ese día, se estableció una alianza improbable y secreta entre el viejo contador y la joven analista. Isabel, utilizando sus conocimientos técnicos, comenzó a extraer datos brutos del Quantum Flux antes de que fueran procesados por los algoritmos optimistas. Le proporcionaba a Elías información sin filtrar, hojas de cálculo con cifras que a menudo contradecían flagrantemente los informes oficiales que Adrián presentaba al consejo y a los inversores. Elías, por su parte, guiaba a Isabel, enseñándole a interpretar esos datos en el contexto de la historia financiera de la empresa, a identificar las señales de alarma que un simple análisis técnico podría pasar por alto. Juntos, comenzaron a construir un dossier paralelo, una contabilidad de la verdad que contrastaba brutalmente con la ficción que Adrián Torres estaba vendiendo. Documentaron las proyecciones infladas de Zephyr Tech, la verdadera exposición de la empresa a la deuda que se estaba acumulando, y los riesgos ocultos en la planeada adquisición de Soluciones Concordia. Mientras Elías e Isabel tejían su red de vigilancia silenciosa, Adrián Torres, ajeno a esta investigación subterránea, se volvía cada vez más autoritario. Cualquier atisbo de crítica era aplastado, cualquier voz disidente, silenciada. Promovió a sus leales, creando una corte de aduladores que reforzaban su ego y su ceguera. La atmósfera en Innovaciones Globales se enrareció, dividida entre el miedo y un optimismo forzado. La paciencia del viejo contador, sin embargo, no era pasiva. Cada nueva imprudencia de Adrián, cada nueva cifra manipulada que Isabel le traía, reforzaba su convicción de que el momento de actuar se acercaba. El documento de don Armando Villa ya no era solo un recuerdo, sino una responsabilidad que pesaba cada día más sobre sus hombros. La adquisición de Soluciones Concordia avanzaba a marchas forzadas, y Adrián estaba a punto de firmar los acuerdos definitivos que sellarían el destino de la empresa, a menos que alguien, o algo, lo detuviera. Elías Sandoval, el guardián de los libros antiguos, sentía que el tiempo de la vigilancia silenciosa estaba llegando a su fin. La tormenta se avecinaba, y él podría ser el único con el pararrayos capaz de evitar la destrucción total. Las primeras señales de que el audaz castillo de naipes de Adrián Torres comenzaba a tambalearse llegaron como susurros en los pasillos y noticias veladas en la prensa financiera especializada. La hostil oferta por Soluciones Concordia encontraba una resistencia feroz e inesperadamente bien organizada. Los accionistas de Concordia, alertados por filtraciones anónimas sobre la precaria salud financiera de Innovaciones Globales, filtraciones que llevaban el sello de una precisión contable que Adrián no supo rastrear, se mostraban cada vez más reacios. Paralelamente, el agujero negro de Zephyr Tech seguía devorando capital a un ritmo alarmante, sin que ninguno de sus prometedores proyectos de inteligencia artificial mostrara el más mínimo atisbo de rentabilidad. Adrián, sintiendo por primera vez el frío aliento del fracaso en su nuca, redobló su ofensiva. En público, proyectaba una confianza inquebrantable, hablando de turbulencias temporales y la resistencia natural de los mercados al cambio disruptivo. En privado, sin embargo, la presión lo volvía cada vez más errático y autoritario. Las reuniones con su equipo de confianza se convertían en sesiones de gritos y recriminaciones, donde se exigían soluciones imposibles
y se buscaban culpables para desviar la atención de sus propias decisiones fallidas. Mientras tanto, en el silencioso rincón de Elías Sandoval, la investigación clandestina continuaba con una urgencia febril. Isabel Vega, con su habilidad para navegar las entrañas digitales de Quantum Flux, había logrado acceder a registros y versiones preliminares de informes financieros que nunca veían la luz pública. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que Elías había temido. «Don Elías, mire esto», dijo Isabel una noche, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y miedo. Sobre la pantalla de su portátil mostraba una serie de correos electrónicos internos y hojas de cálculo ocultas. Eran la prueba de que Adrián Torres no solo era consciente de las pérdidas masivas que se avecinaban, sino que había dado instrucciones directas a su equipo financiero más cercano, incluyendo a un cada vez más servil Esteban Garcés, para maquillar los balances, reclasificar deudas como inversiones y diferir el reconocimiento de gastos de una manera que bordeaba el fraude contable. El objetivo era claro: mantener una fachada de solvencia y éxito, el tiempo suficiente para cerrar el trato con Concordia, esperando que una improbable carambola del destino salvara la situación. Para Elías Sandoval, esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba de imprudencia o de una fe ciega en la tecnología, se trataba de engaño deliberado, de una deshonestidad que ponía en jaque no solo la estabilidad financiera de Innovaciones Globales, sino su propia alma, los principios de integridad que don Armando Villa le había inculcado. El punto de quiebre había llegado. La empresa estaba, literalmente, al borde del abismo. El dilema moral que había atormentado a Elías durante semanas se agudizó hasta volverse una tortura. Permanecer en silencio significaba convertirse en cómplice pasivo de la destrucción de la empresa a la que había dedicado su vida, traicionando la confianza de don Armando y el futuro de cientos de empleados. Usar el mandato fiduciario, por otro lado, implicaba desatar una tormenta de consecuencias impredecibles, un escándalo corporativo. La posible caída en picado del valor de las acciones, el caos interno, hundiría a Adrián Torres. Sí, pero ¿a qué precio para la empresa? La conciencia de Elías, sin embargo, comenzaba a dictar su propia sentencia. Recordaba las palabras de don Armando: solo si tu conciencia te dicta que es absolutamente indispensable para salvarla de la ruina o la deshonra. La ruina financiera era inminente, y la deshonra, personificada en las manipulaciones de Adrián, ya estaba carcomiendo los cimientos de la compañía. Los acontecimientos se precipitaron. Ante la creciente resistencia de los accionistas de Concordia y la presión de los bancos acreedores, Adrián Torres, en un acto de desesperación final, convocó a una reunión urgente y extraordinaria del Consejo de Administración. El orden del día era único y ominoso: la aprobación de un plan de reestructuración de emergencia que, según había podido averiguar Isabel a través de sus contactos, implicaba la venta de varias de las divisiones más rentables y tradicionales de Innovaciones Globales a un conglomerado extranjero a un precio irrisorio. Era una liquidación encubierta, un intento desesperado de conseguir liquidez para mantener a flote sus proyectos fallidos y, quizás, salvar su propio pellejo. Era el paso final e irreparable que Elías tanto temía. Esa misma tarde, al conocer la noticia, Elías Sandoval supo que no le quedaba más tiempo. La decisión, por dolorosa y difícil que fuera, era inevitable. Regresó a su casa con el peso del mundo sobre sus hombros. La pequeña vivienda, ordenada y tranquila, contrastaba con el torbellino de sus pensamientos. Se dirigió a su viejo escritorio de roble, el mismo donde había pasado tantas noches velando por las finanzas de la empresa, y abrió el cajón donde guardaba la carpeta amarillenta. Con manos solemnes, extrajo el mandato fiduciario. Lo releyó una vez más. Cada palabra de don Armando resonando en su mente como un eco del pasado y una guía para el presente. La responsabilidad era inmensa. No había buscado ese poder. Nunca lo había deseado. Pero ahora, la lealtad y la conciencia le exigían ejercerlo.
Pensó en los empleados, en sus familias. Pensó en el legado de don Armando. Pensó en la arrogancia de Adrián Torres, que estaba a punto de destruir todo aquello por lo que generaciones habían trabajado. No había odio en su corazón, solo una profunda tristeza y la fría determinación de quien sabe que debe hacer lo correcto, por más doloroso que sea el camino. Cerró los ojos por un instante, invocando la serenidad que tanto necesitaba. Cuando los abrió de nuevo, la duda había desaparecido, reemplazada por una resolución inquebrantable. Tomó el teléfono y marcó un número. «Isabel, soy Elías», dijo cuando la joven analista respondió. «Necesito pedirte un último favor, y necesito que seas muy discreta y muy valiente». Le explicó brevemente su plan, la existencia del documento, y lo que pretendía hacer en la reunión del consejo al día siguiente. Le pidió que preparara copias de las pruebas más contundentes que habían recopilado sobre las manipulaciones financieras de Adrián, y que estuviera lista para actuar si fuera necesario. Luego, hizo otra llamada, esta vez a uno de los miembros más antiguos y respetados del Consejo de Administración, un hombre que había conocido a don Armando y que, aunque a menudo opacado por los nuevos consejeros afines a Torres, aún conservaba una cuota de independencia y sentido común, le solicitó una breve audiencia antes de la reunión oficial, sin revelar detalles, pero dejando entrever la gravedad de lo que estaba en juego. Colgó el teléfono y se quedó mirando el documento que descansaba sobre su escritorio. Mañana sería el día en que el viejo contador, el guardián de los libros antiguos, se enfrentaría al heraldo digital, el día en que la conciencia, finalmente, dictaría sentencia, y Elías Sandoval, con el peso de 40 años de servicio y una promesa sagrada, estaba listo para afrontar las consecuencias. Chuong 6. La Sala de Juntas de Innovaciones Globales S.A. bullía con una tensión casi eléctrica. Adrián Torres, de pie ante la cabecera de la larga mesa de caoba pulida, gesticulaba con la energía de un predicador, tratando de convencer a sus fieles de la inminencia del paraíso, o en este caso, de la imperiosa necesidad de su plan de reestructuración de emergencia. Su voz, usualmente tan segura y modulada, tenía un matiz metálico, una urgencia que no lograba ocultar del todo la desesperación subyacente. «Caballeros, señoras», decía, paseando su mirada por los rostros de los miembros del consejo. La venta de estas divisiones, aunque dolorosa a corto plazo, es absolutamente crucial para garantizar la liquidez de la compañía y posicionarnos para un crecimiento explosivo en los sectores verdaderamente estratégicos. Es una cirugía necesaria para salvar al paciente. Quantum Flux nos da proyecciones claras de recuperación y liderazgo si actuamos con decisión. Ahora, sus acólitos en el consejo asentían con la cabeza, sus rostros reflejando la misma fe ciega o, quizás, el mismo temor a contradecir al líder. Esteban Garcés, el director financiero, presentaba gráficos y cifras generadas por el infalible Quantum Flux, que, convenientemente, respaldaban cada una de las afirmaciones de Adrián. Elías Sandoval, sentado en una silla discreta en un rincón de la sala junto a Isabel Vega, quien había sido admitida como asistente técnica del Departamento de Contabilidad, gracias a una gestión de última hora de Elías con don Gregorio, el consejero más antiguo, observaba la farsa con una mezcla de tristeza y una creciente determinación. Llevaba consigo la carpeta amarillenta. Adrián estaba a punto de solicitar la votación formal. Una votación que, gracias a sus nombramientos recientes en el Consejo, esperaba ganar sin demasiados problemas. Cuando don Gregorio Méndez, un hombre de cabello blanco y mirada penetrante que había sido amigo personal de don Armando Villa, levantó una mano temblorosa pero firme. «Un momento, señor presidente, señor Torres», dijo don Gregorio, su voz pausada pero con un timbre de autoridad que silenció la sala. «Antes de proceder a una decisión de tal envergadura, que afectará irreversiblemente el futuro de esta compañía, creo que es nuestro deber escuchar una perspectiva que, hasta ahora,
ha sido lamentablemente desatendida. El señor Elías Sandoval, nuestro contador jefe durante más de 40 años y hombre de la más absoluta confianza del fundador de esta empresa, ha solicitado dirigirse a este consejo, y yo, en virtud de los estatutos que permiten a cualquier consejero solicitar la comparecencia de un empleado con información relevante, apoyo su petición. Adrián Torres se quedó lívido. Don Gregorio siseó. Con todo respeto, no creo que este sea el momento ni el lugar para escuchar las divagaciones de un empleado que se ha resistido sistemáticamente a la modernización de esta empresa. Tenemos prisa. El mercado no espera. La prudencia, señor Torres, nunca es una pérdida de tiempo, especialmente cuando se está al borde del precipicio, replicó don Gregorio con calma. Insisto, que hable el señor Sandoval. Hubo un instante de tenso silencio. Adrián midió con la mirada a los consejeros. Algunos de sus aliados parecían incómodos. Sabía que forzar la situación podría ser contraproducente. Con un gesto de fastidio mal disimulado, cedió. Muy bien, pero que sea breve. Don Elías, su tiempo es oro, y el nuestro también. Elías Sandoval se levantó con la dignidad serena que siempre lo había caracterizado. Avanzó lentamente hacia la mesa del consejo, la vieja carpeta en sus manos. No había arrogancia en su porte, solo la gravedad de quien carga con una responsabilidad ineludible. Gracias, don Gregorio. Gracias, señores consejeros, comenzó Elías, su voz sorprendentemente clara y firme en el silencio de la sala. He servido a Innovaciones Globales C.A. durante 42 años. He visto sus triunfos y he compartido sus dificultades. Mi lealtad, como saben muchos de ustedes, siempre ha estado con esta empresa y con la visión de su fundador, don Armando Villa. Abrió la carpeta y extrajo el documento amarillento. Don Armando, en sus últimos años, previendo la posibilidad de que la empresa pudiera enfrentar tiempos turbulentos o direcciones que se desviaran de sus principios fundacionales, me confirió una responsabilidad muy especial. Me hizo depositario y fiduciario de este documento, el mandato fiduciario de salvaguarda y continuidad de principios fundacionales. Leyó en voz alta los párrafos clave la constitución del fideicomiso, con las acciones del fundador, las condiciones específicas para su activación, riesgo existencial e irresponsable, traición flagrante a los principios éticos y de prudencia financiera, y, finalmente, la cláusula que le otorgaba a él, Elías Sandoval, como fiduciario único, el poder de ejercer los derechos de voto asociados a ese paquete accionarial mayoritario en tales circunstancias. Adrián Torres, que al principio había escuchado con una sonrisa burlona, comenzó a perder el color. Su sonrisa se trocó en una mueca de incredulidad y luego de furia contenida. Y bien, señores consejeros, continuó Elías, levantando la vista del documento y mirando directamente a Adrián. Después de un análisis exhaustivo y doloroso de la situación actual de esta empresa, de las decisiones financieras tomadas en los últimos meses, de las proyecciones manipuladas que se nos han presentado y del plan desesperado que hoy se nos pide aprobar, he llegado a la conclusión ineludible, en conciencia y en cumplimiento de la promesa que hice a don Armando Villa, de que las condiciones para la activación de este mandato fiduciario se cumplen plenamente. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Esto es absurdo. Una farsa, estalló Adrián Torres, golpeando la mesa con el puño. Este viejo senil está inventando todo esto. Ese papel no tiene ninguna validez. Seguridad, saquen a este hombre de aquí. Pero Elías no se inmutó. El documento es perfectamente legal y fue notariado en su momento. Señor Torres, y no vengo solo con palabras. La señorita Isabel Vega hizo un gesto hacia la joven analista, que se levantó con una tableta en las manos. Ha recopilado, bajo mi supervisión, pruebas irrefutables de las irregularidades financieras, de la manipulación de informes del sistema Quantum Flux y de la inviabilidad de sus proyectos estrella, incluyendo la ruinosa adquisición de Zephyr Tech y esta descabellada venta de activos que hoy nos propone.
pruebas que demuestran que usted ha puesto a esta empresa al borde de la quiebra, ocultando la verdad a este consejo y a los accionistas. Isabel, con voz clara aunque temblorosa, comenzó a proyectar en la pantalla principal de la sala algunos de los gráficos y documentos que habían recopilado balances comparativos, correos electrónicos comprometedores, análisis de riesgos que contradecían las optimistas presentaciones de Adrián. El rostro de Adrián Torres pasó del rojo de la furia al blanco ceniciento del pánico. Intentó interrumpir, gritar, pero don Gregorio, con una autoridad reencontrada, le exigió silencio. Los otros consejeros, incluso los aliados de Adrián, observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. El imperio de arrogancia del joven CEO se desmoronaba ante sus ojos, no por un ataque externo, ni por una crisis del mercado, sino por la callada diligencia de un viejo contador y la irrefutable verdad contenida en un trozo de papel amarillento. El abogado de la empresa, convocado de urgencia por don Gregorio, examinaba el mandato fiduciario con el ceño fruncido, asintiendo lentamente a medida que leía sus cláusulas. No había duda de su aparente legalidad y de sus demoledoras implicaciones. «Señor Torres», dijo Elías, su voz ahora cargada con el peso de una tristeza infinita, pero también con la firmeza de la justicia. En mi calidad de fiduciario de las acciones de don Armando Villa, y con el poder que este mandato me confiere, me opongo formalmente a la venta de los activos propuesta, y exijo una auditoría externa e independiente de su gestión y de la situación financiera real de Innovaciones Globales S.A. El trueno silencioso había resonado. Adrián Torres se desplomó en su silla, derrotado, su mirada vacía. El papel, ese simple papel que había subestimado junto con el hombre que lo custodiaba, acababa de derrumbar su imperio. Chuong 7. El estruendo del trueno silencioso desatado por Elías Sandoval en la sala de juntas de Innovaciones Globales S.A. tuvo réplicas inmediatas y devastadoras para el hasta entonces intocable Adrián Torres. La arrogancia del joven CEO se hizo añicos contra la muralla de un documento antiguo y la irrefutable evidencia de sus manejos imprudentes y engañosos. Los miembros del Consejo, liderados por un don Gregorio Méndez revitalizado y con el respaldo de otros consejeros que siempre habían albergado dudas sobre la gestión de Torres, actuaron con una celeridad inusitada. Esa misma tarde, tras una maratoniana sesión a puerta cerrada, en la que el abogado de la empresa confirmó la validez y el poder vinculante del mandato fiduciario de don Armando Villa, y donde Isabel Vega expuso con escalofriante precisión el alcance de las manipulaciones financieras orquestadas por el CEO. El Consejo votó por unanimidad la suspensión inmediata de Adrián Torres de todas sus funciones ejecutivas. Se anunció la apertura de una investigación interna exhaustiva y la contratación de una auditoría forense externa para determinar el alcance real del daño causado y las posibles responsabilidades penales. La noticia de la caída de Adrián Torres corrió como la pólvora por los pasillos de la empresa, generando una mezcla de incredulidad, alivio y, en algunos círculos, un temor apenas disimulado. Aquellos que habían medrado a la sombra del CEO, sus jóvenes y ambiciosos asesores tecnológicos y los directivos que habían aplaudido ciegamente sus decisiones más arriesgadas, comenzaron a sentir el frío de la incertidumbre. La era de la innovación disruptiva a cualquier precio había llegado a un abrupto final. En medio del caos y la desorientación, todas las miradas se volvieron hacia Elías Sandoval, el viejo contador, que había entrado en esa sala de juntas como un empleado al borde de la jubilación forzosa. Salía de ella convertido, a su pesar, en el eje sobre el que pivotaba el futuro inmediato de Innovaciones Globales. Lejos de buscar cualquier tipo de revancha o protagonismo, Elías solo deseaba una cosa: restaurar la estabilidad y la integridad de la empresa a la que había dedicado su vida. El Consejo de Administración, en una de sus primeras decisiones tras la suspensión de Torres, le solicitó formalmente a Elías que se uniera a un comité de crisis interino,
junto con don Gregorio y otros 2 directivos de probada experiencia y lealtad a los principios fundacionales de la compañía. La tarea era titánica: estabilizar las finanzas, tranquilizar a los empleados, a los clientes y a los mercados, y trazar un rumbo seguro para salir de la tormenta. Elías, le dijo don Gregorio con sincera gratitud, usted no solo ha salvado a esta empresa de la ruina, nos ha devuelto la dignidad. Necesitamos su sabiduría, su conocimiento profundo de nuestros números y, sobre todo, su inquebrantable brújula moral para guiarnos en estos momentos difíciles. Con la humildad que lo caracterizaba, Elías aceptó. Junto a Isabel Vega, quien fue ascendida a un puesto de mayor responsabilidad en el análisis financiero, se sumergió en la ardua tarea de desenmarañar la madeja de engaños contables dejada por Adrián Torres. Fue un trabajo minucioso, casi arqueológico, rastreando cada transacción dudosa, cada proyección inflada, cada intento de ocultar la verdad detrás de la fachada brillante de Quantum Flux. La justicia de los números, como Elías solía llamarla, comenzó a emerger, revelando la verdadera y precaria situación financiera a la que Torres había llevado a la empresa. Pero también reveló la solidez subyacente de las divisiones tradicionales, aquellas que Adrián había despreciado y pretendía vender a precio de saldo. Con una gestión prudente y honesta, Innovaciones Globales tenía futuro. El comité de crisis trabajó día y noche. Se comunicaron con transparencia con los empleados, explicando la situación real y los pasos que se estaban tomando para asegurar la continuidad de la empresa. Se renegociaron deudas. Se cancelaron los proyectos más descabellados de Adrián, incluyendo la ruinosa adquisición de Soluciones Concordia, que se deshizo antes de causar un daño irreparable, y se implementaron controles financieros rigurosos, basados no solo en la tecnología, sino en la supervisión humana experimentada. Poco a poco, la confianza comenzó a regresar. Los empleados, liberados del yugo autoritario y errático de Torres, volvieron a trabajar con un renovado sentido de propósito. Los clientes y proveedores, al ver las medidas serias y responsables que se estaban tomando, mantuvieron su lealtad. La búsqueda de un nuevo CEO se llevó a cabo con un criterio radicalmente diferente al que había llevado a la contratación de Adrián Torres. Ya no se buscaba un gurú tecnológico con promesas grandilocuentes, sino un líder con experiencia probada, con una visión estratégica equilibrada y, sobre todo, con una integridad incuestionable. Elías Sandoval, con su conocimiento íntimo de la empresa y su recién descubierto peso moral, tuvo una influencia decisiva en el proceso de selección. Unos meses después, con la empresa ya en camino hacia la estabilización, se celebró una discreta pero emotiva ceremonia interna. No hubo grandes discursos ni publicidad externa, pero don Gregorio Méndez, en nombre del Consejo de Administración y de todos los empleados, rindió un homenaje público a Elías Sandoval. Hoy, dijo don Gregorio, su voz embargada por la emoción, queremos reconocer a un hombre cuya discreción es tan grande como su sabiduría, y cuya lealtad a los principios es tan firme como su dominio de los números. Elías Sandoval, durante más de 40 años, ha sido el guardián silencioso de esta empresa. En los momentos más oscuros, cuando la arrogancia y la imprudencia amenazaban con destruir todo lo que don Armando Villa construyó, fue su valor tranquilo, su integridad inquebrantable y su profunda comprensión del verdadero valor de la experiencia lo que nos salvó. Un aplauso cerrado y sincero resonó en el auditorio de la empresa. Elías, visiblemente conmovido, apenas pudo articular unas palabras de agradecimiento. No se consideraba un héroe. Solo había cumplido con su deber, con la promesa hecha a un viejo amigo y a su propia conciencia, con la llegada del nuevo y sensato CEO, y con la empresa encaminada hacia una recuperación sólida. Elías Sandoval sintió que su ciclo en Innovaciones Globales, S.A., llegaba a su fin. Había cumplido su promesa. El legado de don Armando estaba a salvo. Presentó formalmente su jubilación, esta vez sin presiones, sin humillaciones. El consejo la aceptó con pesar,
pero con una inmensa gratitud, ofreciéndole un puesto vitalicio como asesor emérito, una distinción que Elías aceptó con una sonrisa, sabiendo que su consejo siempre estaría disponible si se le necesitaba, pero anhelando también el merecido descanso. En su último día de trabajo, Elías Sandoval recogió sus pocas pertenencias personales de su pequeño despacho, los libros contables, testigos de tantas batallas silenciosas, permanecerían allí, como parte del archivo histórico de la empresa, pero también como un recordatorio tangible del valor de la memoria y la meticulosidad. Isabel Vega, ahora una pieza clave en el nuevo equipo financiero, lo acompañó hasta la puerta. «Don Elías», le dijo con los ojos húmedos, «nunca podré agradecerle lo suficiente todo lo que me ha enseñado, no solo de números, sino de integridad». Elías le sonrió con afecto. «El mérito es tuyo, Isabel. Tú tienes el talento y el coraje. Sigue confiando en los números. Pero sobre todo, sigue confiando en tu conciencia». Al salir del edificio de Innovaciones Globales, S.A., por última vez, Elías Sandoval no sintió tristeza, sino una profunda sensación de paz. El sol de la tarde iluminaba la calle, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la responsabilidad se aligeraba de sus hombros. Había demostrado que la verdadera fortaleza no siempre reside en el ruido y la furia de la supuesta innovación, sino a menudo en la discreción, en la experiencia acumulada y en la inquebrantable lealtad a los principios que realmente importan. Los números, al final, siempre contaban la verdad, y la justicia, aunque a veces tardara, siempre encontraba su camino.